Hola, buenas noches. Les saluda Joana Leguizamón. Hoy vamos a continuar con el prefacio del libro El Alquimista. Vamos a seguir desarrollando nuestro plan lector. Espero que sea de todo su agrado. Es evidente que la gran obra no siempre viene bajo la forma de un huevo o de un frasco con líquido, pero todos nosotros podemos, sin lugar a dudas, sumergirnos en el alma del mundo. Por eso, El Alquimista es también un texto simbólico. En el decurso de sus páginas, además de transmitir todo lo que aprendí al respecto, procuro rendir homenaje a grandes escritores que consiguieron alcanzar el lenguaje universal. Hemingway, Blake, Borges, que también utilizó la historia persa para uno de sus cuentos, y Malbatahan, entre otros. Para completar este extenso prefacio e ilustrar lo que mi maestro quería decir con lo del tercer tipo de alquimistas, vale la pena recordar una historia que él mismo me contó en su laboratorio. Nuestra Señora, con el niño Jesús en sus brazos, decidió bajar a la tierra y visitar un monasterio. Orgullosos todos los sacerdotes formaron una larga fila y uno a uno se acercaban a la Virgen para rendirle homenaje. Uno declamó bellos poemas, otro mostró las iluminaciones que había realizado para la Biblia, un tercero recitó los nombres de todos los santos, y así sucesivamente. Monje tras monje, fueron venerando a Nuestra Señora y al Niño Jesús. En el último lugar de la fila había un monje, el más humilde del convento, que nunca había aprendido los sabios textos de la época. Sus padres eran personas humildes que trabajaban en un viejo circo de los alrededores y todo lo que le habían enseñado era lanzar bolas al aire haciendo algunos malabarismos. Cuando llegó su turno, los otros monjes quisieron poner fin a los homenajes, pues el antiguo malabarista no tendría nada importante que decir o hacer y podía desacreditar la imagen del convento. Pero en el fondo de su corazón, él también sentía una inmensa necesidad de dar algo de sí a Jesús y la Virgen. Avergonzado, sintiendo sobre sí la mirada reprobatoria de sus hermanos, sacó algunas naranjas de su bolsa y comenzó a tirarlas al aire haciendo malabarismos, que era lo único que sabía hacer. Fue en ese instante cuando el niño Jesús sonrió y comenzó a aplaudir en el regazo de Nuestra Señora. Y fue hacia él a quien la Virgen extendió los brazos para dejarle que sostuviera un poco al niño. Ahora vamos a leer el prólogo. El alquimista cogió un libro que alguien de la caravana había traído. El volumen no tenía tapas, pero consiguió identificar a su autor, Oscar Wilde. Mientras hojeaba sus páginas, encontró una historia sobre Narciso. El alquimista conocía la leyenda de Narciso, un hermoso joven que todos los días iba a contemplar su propia belleza en un lago. Estaba tan fascinado consigo mismo que un día se cayó dentro del lago y se murió ahogado. En el lugar donde cayó nació una flor, a la que llamaron Narciso. Pero no era así como Oscar Wilde acababa la historia. Él decía que, cuando Narciso murió, llegaron las Oreades, diosas del bosque, y vieron el lago transformado de un lago de agua dulce que era en un cántaro de lágrimas saladas. ¿Por qué lloras?, le preguntaron las Oreades. Lloro por Narciso, repuso el lago. Ah, no nos asombra que llores por Narciso, prosiguieron ellas. Al fin y al cabo, a pesar de que nosotras siempre corríamos tras él por el bosque, tú eras el único que tenía la oportunidad de contemplar de cerca su belleza. ¿Pero Narciso era bello?, preguntó el lago. ¿Quién si no tú podría saberlo?, respondieron sorprendidas las Oreades.
En definitiva, era en tus márgenes donde él se inclinaba para contemplarse todos los días. El lago permaneció en silencio unos instantes, finalmente dijo: yo lloro por Narciso, pero nunca me di cuenta de que Narciso fuera bello. Lloro por Narciso porque cada vez que él se inclinaba sobre mí, yo podía ver en el fondo de sus ojos reflejada mi propia belleza. Qué bella historia, dijo el alquimista. Vamos a iniciar la primera parte del libro. El muchacho se llamaba Santiago. Comenzaba a oscurecer cuando llegó con su rebaño frente a una vieja iglesia abandonada. El techo se había derrumbado hacía mucho tiempo y un enorme sicomoro había crecido en el lugar que antes ocupaba la sacristía. Decidió pasar allí la noche. Hizo que todas las ovejas entrasen por la puerta en ruinas y luego colocó algunas tablas de madera que no pudieran huir durante la noche. No había lobos en aquella región, pero cierta vez una se había escapado por la noche y él se había pasado todo el siguiente día buscando a la oveja prófuga. Extendió su chaqueta en el suelo y se acostó, usando el libro que acababa de leer como almohada. Recordó antes de dormir que tenía que comenzar a leer libros más gruesos. Se tardaba más en acabarlos y resultaban ser almohadas más confortables durante la noche. Aún estaba oscuro cuando se despertó. Miró hacia arriba y vio que las estrellas brillaban a través del techo semiderruido. Hubiera querido dormir un poco más, pensó. Había tenido el mismo sueño que la semana pasada y otra vez se había despertado antes del final. Se levantó y tomó un trago de vino. Después cogió el cayado y empezó a despertar a las ovejas que aún dormían. Se había dado cuenta de que en cuanto él se despertaba, la mayor parte de los animales también lo hacía, como si hubiera alguna misteriosa energía que uniera su vida a la de aquellas ovejas que desde hacía 2 años recorrían con él la tierra, en busca de agua y alimento. Ya se han acostumbrado tanto a mí que conocen mis horarios, dijo en voz baja. Reflexionó un momento y pensó que también podría ser lo contrario, que fuera él quien se hubiese acostumbrado al horario de las ovejas. Algunas de ellas, no obstante, tardaban un poco más en levantarse. El muchacho las despertó una por una con su cayado, llamando a cada cual por su nombre. Siempre había creído que las ovejas eran capaces de entender lo que él les decía. Por eso, de vez en cuando, les leía fragmentos de los libros que le habían impresionado, o les hablaba de la soledad y de la alegría de un pastor en el campo, o les comentaba las últimas novedades que veía en las ciudades por las que solía pasar. En los 2 últimos días, sin embargo, el asunto que le preocupaba no había sido más que uno: la hija del comerciante que vivía en la ciudad a donde llegaría dentro de 4 días. Solo había estado allí una vez el año anterior. El comerciante era dueño de una tienda de tejidos y le gustaba presenciar siempre el esquileo de las ovejas para evitar falsificaciones. Un amigo le había indicado la tienda y el pastor llevó allí sus ovejas. «Necesito vender lana», le dijo al comerciante. La tienda del hombre estaba llena y el comerciante rogó al pastor que esperase hasta el atardecer. El muchacho se sentó en la acera de frente de la tienda y sacó un libro de su zurrón. «No sabía que los pastores fueran capaces de leer libros», dijo una voz femenina a su lado. Era una joven típica de la región de Andalucía, con sus cabellos negros y lisos y unos ojos que recordaban vagamente a los antiguos conquistadores moros. «Es porque las ovejas enseñan más que los libros», respondió el muchacho. Se quedaron conversando
durante más de 2 horas. Ella le contó que era hija del comerciante y le habló de la vida en la aldea, donde cada día era igual que el anterior. El pastor le habló de los campos de Andalucía y sobre las últimas novedades que había visto en las ciudades que había visitado. Estaba contento por no tener que conversar siempre con las ovejas. ¿Cómo aprendiste a leer?, le preguntó la moza en un momento dado. Como todo el mundo, repuso el chico, yendo a la escuela. ¿Y si sabes leer? ¿Por qué no eres más que un pastor? El muchacho dio una disculpa cualquiera para no responder a aquella pregunta. Estaba seguro de que la muchacha jamás lo entendería. Siguió contando sus historias de viaje y los ojillos moros se abrían y se cerraban de espanto y sorpresa. A medida que transcurría el tiempo, el muchacho comenzó a desear que aquel día no se acabase nunca, que el padre de la joven siguiera ocupado durante mucho tiempo y le mandase esperar 3 días. Se dio cuenta de que estaba sintiendo algo que nunca antes había sentido, las ganas de quedarse a vivir en una ciudad para siempre. Con la niña de los cabellos negros, los días nunca serían iguales. Pero el comerciante finalmente llegó y le mandó esquilar 4 ovejas. Después le pagó lo estipulado y le pidió que volviera al año siguiente. Ahora faltaban apenas 4 días para llegar nuevamente a la misma aldea. Estaba excitado y al mismo tiempo se sentía inseguro. Tal vez la chica ya lo hubiera olvidado. Por allí pasaban muchos pastores para vender lana. No importa, dijo el muchacho a sus ovejas. Yo también conozco a otras chicas en otras ciudades. Pero en el fondo de su corazón sabía que sí importaba y que tanto los pastores como los marineros como los viajantes de comercio siempre conocían una ciudad donde había alguien capaz de hacerles olvidar la alegría de viajar libres por el mundo. Comenzó a rayar el día y el pastor colocó a las ovejas en dirección al sol. Ellas nunca necesitan tomar una decisión, pensó. Quizás por eso permanecen siempre tan cerca de mí. La única necesidad que las ovejas sentían era la del agua y la de la comida. Mientras el muchacho conociese los mejores pastos de Andalucía, ellas continuarían siendo sus amigas, aunque los días fueran todos iguales, con largas horas arrastrándose entre el nacimiento y la puesta del sol. Aunque jamás hubiera leído un solo libro en sus cortas vidas y no conocieran la lengua de los hombres que contaban las novedades en las aldeas, ellas estaban contentas con su alimento y eso bastaba. A cambio, ofrecían generosamente su lana, su compañía y de vez en cuando su carne. Si hoy me volviera un monstruo y decidiese matarlas, una por una, ellas solo se darían cuenta cuando casi todo el rebaño hubiese sido exterminado, pensó el muchacho. ¿Por qué confían en mí y se olvidaron de confiar en su propio instinto? ¿Por qué las llevó hasta el agua y la comida? El muchacho comenzó a extrañarse de sus propios pensamientos. Quizá la iglesia, con aquel sicomoro creciendo dentro, estuviese embrujada. Había hecho que soñase el mismo sueño por segunda vez y le estaba provocando una sensación de rabia contra sus compañeras siempre tan fieles. Bebió un nuevo trago del vino que le había sobrado de la cena de la noche anterior y apretó contra el cuerpo su chaqueta. Sabía que dentro de unas horas, con el sol alto, el calor sería tan fuerte que no podría conducir a las ovejas por el campo. Era la hora en que toda España dormía en verano. El calor se prolongaba hasta la noche y durante todo ese tiempo él tenía que cargar con la chaqueta. No obstante, cuando pensaba en quejarse de su peso, siempre se acordaba de que gracias a ella no había sentido frío por la mañana. Tenemos que estar siempre preparados para las sorpresas del tiempo, pensaba entonces y se sentía agradecido por el peso de la chaqueta. Bueno, queridos amigos,
lo dejamos hasta hoy en este punto. Mañana continuamos. Si no te has suscrito a mi canal, por favor te suscribes, le das manito arriba para que te llegue la notificación y puedas continuar con el libro. Que pases muy buena noche, que descanses y que sigas disfrutando de muchos libros, muchas novelas, mucha fantasía. Chao, chao.